Hola, buenas tardes. Comenzamos hablando de que la Unión Europea y Estados Unidos iniciarán conversaciones que podrían poner fin a los aranceles al acero impuestos por Trump. Los representantes comerciales de ambas potencias están buscando una solución para antes de que finalice el año. Estados Unidos impuso un arancel del 25% al acero europeo y un arancel del 10% al aluminio en junio del 2018 por motivos de seguridad nacional. La Unión Europea impugnó la medida desde el principio y llevó el caso a la Organización Mundial del Comercio e impuso medidas de represalia por hasta 6.400 millones de euros en exportaciones estadounidenses. Los productos objetivo de la Unión Europea incluían whisky, bourbon, mantequilla de cacahuete y zumo de naranja. La Comisión Europea ha confirmado el lunes que va a suspender temporalmente el conjunto adicional de aranceles adeudados en junio a medida que avanzan las conversaciones sobre el posible acuerdo. El déficit comercial se reduce un 57,4% en el primer trimestre del año hasta los 3.263 millones de euros. Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el descenso responde al incremento del 4,9% de las exportaciones hasta los 72.308 millones, mientras que las importaciones caen un 1,3% hasta los 75.571 millones de euros. El saldo no energético arroja un superávit de 1.570 millones de euros frente al déficit de 1.763 millones de euros en el acumulado a marzo del 2020. Y el déficit energético disminuye un 18% hasta los 4.833 millones de euros. La tasa de cobertura, el cociente entre exportaciones e importaciones, se sitúa en el 95,7%, casi 6 puntos más que un año antes. Y la compraventa de vivienda aumentó un 13,6% en el primer trimestre gracias al tirón de la vivienda nueva. Alcanzó las 129.228 operaciones según los datos del Colegio de Registradores. La compraventa de vivienda usada creció algo menos, un 11,1%. Y en la página de información sobre la pandemia ha terminado el primer fin de semana sin estado de alarma en el que la tónica han sido las escapadas de las grandes ciudades. Las carreteras han vuelto a registrar retenciones y las playas de Levante han visto aumentar notablemente su aforo. La campaña de vacunación prosigue a buen ritmo en toda España, con récords diarios que superan los 600.000 inoculaciones. La mayor parte de las regiones está ya vacunada. Y el laboratorio francés Sanofi ha anunciado este lunes que la segunda fase del ensayo clínico de vacunas contra el coronavirus ha mostrado una concentración importante de anticuerpos y en adultos y fuerte respuesta inmunitaria desde la primera dosis. El resultado positivo del estudio, realizado en 722 voluntarios de 18 a 95 años de Estados Unidos y Honduras, y que ha mostrado una tasa de seroconversión de anticuerpos del 95% al 100%, les permite ahora pasar a una tercera fase internacional. El próximo ensayo va a empezar en las próximas semanas en un panel de 35.000 voluntarios de diversos países y quiere probar en concreto su resistencia en la variante de Wuhan y a la sudafricana. El caso de que dicho el estudio, como decimos, resistencia a Wuhan y a la sudafricana, y en caso de que dicho estudio no funcionara, empezaría en el cuarto trimestre del 2021. En España, ojo a Inditex, ha superado hoy los 100.000 millones de euros de capitalización bursátil, al tocar los 32,1 euros por acción. Sin embargo, sus acciones
han perdido algo de fuelle a lo largo de la sesión, por lo que ha pedido ese nivel visto en torno a la 1 de la tarde. Los títulos de Inditex han recuperado ya todo lo que habían perdido tras el estallido de la pandemia. Telefónica habría puesto en venta su filial de logística Celeris según 5 días. Con esta desinversión, la compañía trataría de aprovechar el auge del sector logístico. Ryanair pierde más de 800 millones de euros en el año más difícil de su historia. El turismo ha sido el gran perdedor de la pandemia. En las aerolíneas lo están dejando muy claro en las presentaciones de sus resultados. En el caso de Ryanair, la pérdida de 815 millones contrasta contra las ganancias de más de 1.000 millones de hace un año. Fundación La Caixa, El Corte Inglés, Inditex, Telefónica, Santander y Mercadona son las empresas que más van a contribuir a la recuperación del PIB y a la generación tras la crisis derivada de la pandemia, así como a la creación de un modelo económico digital y sostenible. Así se desprende del estudio Advis de éxito empresarial, que pone el acento en la importancia de la llegada de los fondos europeos para dinamizar la economía. Arranca una semana intensa en el plano de la política económica. La oposición va a aprovechar la sesión de control al gobierno del próximo miércoles para exigir detalles de los planes del Ejecutivo sobre las reformas en el mercado laboral y para el sistema de cotización de autónomos. Sus señorías van a lanzar hasta 5 preguntas dirigidas a la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La vicepresidenta de Unidas Podemos va a recibir las preguntas sobre su futura contrarreforma laboral por parte de Esquerra Republicana, Bildu y la CUP, mientras que las preguntas sobre los planes de Escrivá sobre los autónomos proceden de la derecha por parte del PP y Vox. Pero no serán las únicas preguntas económicas del hemiciclo en una sesión especialmente marcada por la reciente aprobación del plan de recuperación y las reformas económicas que prevé el Gobierno. El propio presidente Pedro Sánchez será cuestionado por la portavoz de JxCat acerca de si las pymes serán las principales beneficiadas del citado plan de reformas e inversiones. Sin acuerdo en la prórroga de los ERTE, así terminó la reunión entre el Gobierno y agentes sociales. El Gobierno ha puesto sobre la mesa una reducción de la cuantía de las exoneraciones a la Seguridad Social para los trabajadores que se mantengan en ERTE y un aumento para los que vuelvan a la actividad laboral, algo que no ha gustado a los sindicatos. Tanto estos como los empresarios defienden la necesidad de concentrar las exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social a los trabajadores que se quedan en ERTE y no en los que salen. Es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi querido Manuel. Buenas tardes allá en España. Espero que hayan tenido un muy capitalizable y descansado fin de semana. Y pues vaya, iniciamos principalmente como siempre estamos en terrenos positivos, muy pequeño diferencia con la neutralidad aquí, con punto 17 arriba en el índice de precios y cotizaciones. Y pues bueno, principalmente lo está dando en el índice de precios y cotizaciones Genoma Lab, que es esta empresa pues de cuidado personal, de shampoos, todo este tema, la parte sobre todo de la industria de extracción como lo es Peñoles, está muy diversificado, también la parte de consumo como lo es Grupo Bimbo, y las principales bajas, mi querido Manuel, pues las está dando Grupo Aeroportuario del Pacífico, todas estas volatilidades que ha tenido durante estos meses por la reactivación de la industria aeroportuaria. Pues vaya, el Grupo Aeroportuario del Pacífico está ahorita en terrenos negativos con 1.82 abajo. Y la verdad es que estoy muy contento porque tenemos un invitado de lujo, mi querido Manuel, y vamos a hablar ahora sí los números de fundamentales a todo lo que da, y con un especialista que la verdad es que, volvemos a lo mismo, me da muchísimo gusto tenerlo aquí. Adelante, Manuel, por favor, si lo introduces. Don Carlos Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel. Qué gusto y gracias por la invitación también, Ricardo, y estamos aquí para servir. Bueno, gracias por estar con nosotros aquí en Negocios Televisión. La pregunta es muy concreta. ¿Cómo se ha comportado el sector retail en México durante el primer trimestre? Mira, realmente el primer trimestre del año fue positivo para la mayoría de las compañías que son consumo básico o retail. Vimos crecimiento en términos operativos, flujos operativos EBITDA, de más o menos entre 1 a 10%. También el desempeño de las acciones fue positivo, particularmente estamos hablando de algunas compañías como Walmart, que realmente la situación de la coyuntura nacional pues les permitió tener una fortaleza en términos de crecimiento en ingresos y también en temas de métricas financieras y de rentabilidad. Oye, Carlos, la parte de las industrias, sobre todo de retail, la competencia, lo que es Chedraui, lo que es Soriana, ¿ellas cómo se han comportado? Es un mercado un poquito más, no tan movido, digámoslo así, ¿no? Que no ha tenido esa transformación digital que pues vaya, las Big ya la tienen. ¿Cómo se han comportado en números estas otras empresas, Carlos? Mira, también en temas de ingresos vimos crecimientos alrededor de un 5 o un 10% y en términos de flujos operativos fue la misma tendencia. Hay que entender que muchas de estas compañías, viendo que fue una situación bastante complicada el año pasado con el inicio de la pandemia y los cierres, lo que hicieron en términos generales fue una nueva gestión en temas de costos, en temas de recursos y también en la administración de los flujos. Entonces podríamos decir que la mayoría de los márgenes que normalmente se ven en términos de ROE o términos de rentabilidad, pues permanecieron prácticamente igual en comparación a cuando estaban en una situación de normalidad, que no estaba la afectación de la pandemia, y hacia el primer trimestre de 2021 pues permaneció alrededor de un 8% a un 11% dependiendo de las compañías. Y efectivamente lo que estamos viendo que hacia adelante el proceso de recuperación siga siendo vigente y tal vez con este proceso de reapertura pues tengamos tasas de crecimiento ya más normalizadas, hablando de temas de entre un 5 o un 10% que tienen que ver con compañías que ya están consolidadas y que realmente el crecimiento no es exponencial, pero eventualmente podríamos estar viendo que los márgenes se incrementen porque la mayoría de las compañías han estado sugiriendo que van a continuar con crecimiento orgánico y con ello en el beneficio fundamental de las empresas. Carlos, el ratio ventas en las mismas tiendas o de ticket en las mismas tiendas, ¿va a seguir siendo representativo? ¿Vamos a estar viendo más ventas online? ¿Cómo lo han analizado ustedes desde Masari? Perfecto, mira, lo que estamos viendo es que hay compañías que sí llevan una ventaja significativa y estamos hablando de aquellas que tienen operaciones no solamente en el mercado nacional, como es el caso de Walmart, sino que tienen una extensión hacia Latinoamérica y que también trae un expertise del sector internacional, porque tiene operaciones en Estados Unidos. Estas compañías son las que están teniendo o vamos a ver un crecimiento más importante en el tema de ventas online y que continuamente siguen gastando capital o inversiones de capital, CAPEX, para desarrollar nuevos canales de distribución. Las otras compañías que son nacionales también están iniciando este proceso. Estamos hablando de Chedraui, estamos hablando también de Soriana, que eventualmente tendrán que canalizar una mayor cantidad de recursos para tratar de acaparar un medio que efectivamente con la situación de la pandemia, pues hubo una transformación de las necesidades y también de los cuidados. Y hacia adelante podrían ser los canales más importantes de crecimiento. Carlos, la parte sobre todo de las tiendas que no tanto están enfocadas a un consumo, digamos, básico, ¿cuál es la visión que ha tenido Masari con respecto a estas, digamos, tiendas departamentales? Sí. Mira, en esa parte creo que hay dos compañías que se catalogan comúnmente como consumo discrecional. Estamos hablando particularmente de Alsea y estamos hablando de Liverpool. En temas operativos sí fueron de las compañías más golpeadas, entendiendo que la mayoría de sus operaciones requieren, por lo menos en el caso de Alsea de los restaurantes, estar presentes para continuar con los flujos. Vimos contracciones de superiores al 30%, pero en contraste lo que ha ocurrido ha sido una recuperación significativa en los precios de las acciones. Lo que estaría señalando es que los inversionistas hacia adelante están visualizando que tal vez el momento más fuerte de la pandemia ya ocurrió y que bajo esta gestión que hicieron las empresas de disminuir costos y tratar de desapalancarse en una situación complicada, pues ya estarían entrando en un entorno más favorable para retomar operaciones.
En el caso de Liverpool, estamos viendo también que la perspectiva de recuperación va a crecer. En el segmento de las tarjetas o de morosidad hubo un ligero incremento, pero no representa un riesgo fundamental para la compañía. Y hacia adelante las perspectivas siguen siendo positivas. Vamos a ver que hacia el segundo o tercer trimestre, por pura base estadística, el crecimiento de los ingresos y de los flujos van a ser más amplios. Vamos a ver también que en el tema de las utilidades vamos a tener una situación más benéfica para las compañías. Entonces, a grandes rasgos, vamos a observar este crecimiento. Lo que sí va a ser un poco más claro es que tal vez alcanzar los niveles agregados de preoperativos de pandemia, pues nos podrían tomar, particularmente en el caso de México, 1 año y medio más, particularmente en las empresas. Sobre todo acabas de mencionar algo muy importante de Alsea. ¿Cómo lo está viendo Casa de Bolsa Mazari este nivel de apalancamiento, prepandemia y pospandemia? Mira, el tema de Alsea es que de por sí es una compañía significativamente apalancada, porque no solamente incursionó en el mercado mexicano, sino también hizo incursiones en el caso de Europa a través de algunas cafeterías como Starbucks. Entonces, toda esta demanda de capital generó que el nivel de apalancamiento deuda neta EBITDA tuviera que superar en ciertas ocasiones antes de la pandemia arriba de 10 veces, 13 veces o 15 veces. Eventualmente, ahorita lo que está haciendo la compañía o lo que hizo antes de la pandemia al ver esta situación complicada fue iniciar con una disminución de los gastos, de los costos de capital y también empezar un poquito a redistribuir la parte de la deuda. Lo que estamos viendo es que tal vez el nivel de apalancamiento va a seguir alto, pero realmente en la parte de la distribución de la deuda podría ser un factor positivo para la empresa y entendiendo que está nuevamente una reestructuración de la parte operativa, pues estaría teniendo ya una menor cantidad en la presión fundamental. Tal vez el precio de las acciones tenga un crecimiento un poco más estable y gradual, derivado del nivel en el que actualmente se encuentra. Y sobre todo la parte de este acogimiento de transformación digital, lo vimos Sí. en Alsea, les ha costado trabajo el poderlo pues adquirir esta nueva dinámica de negocio. Algo muy importante que señalaron es que durante la situación de la pandemia un beneficio importante que tuvieron fue a través de sus ventas ya sea en línea o pedidos por teléfono, que al final están bastante conectados. Tener esta capacidad de que aún bajo el cierre físico de las compañías puedan seguir operando, pues es algo que estaría acelerándose durante periodos siguientes. Tal vez vamos a ver que los ingresos físicos o de las tiendas o de los restaurantes van a seguir creciendo, pero considero que realmente van a encontrar también canales de crecimiento bastante atractivos a partir de este tipo de canales alternativos de ventas. Y la parte sobre todo relacionada a la inflación, quería preguntarte, Carlos, Muy bien. ¿cómo están visualizando ustedes este sector que es obviamente tan sensible a la inflación? ¿Los precios van a tener un impacto precisamente Sí. toda esta administración y gestión para el público en general y la economía mexicana? Perfecto. Mira, creo que hay que entender el último dato de inflación, el correspondiente al mes de abril. Este dato, la verdad es que sorprendió a la mayoría, estuvo en niveles de 6.08% anual, pero tiene dos elementos coyunturales. El primer elemento es que tiene un acarreo estadístico. En el mismo mes del año pasado, cuando hubo una caída importante en los precios del petróleo, por lo menos en los contratos, que en algún momento estuvieron negativo y después estabilizaron en $18, te dio lugar a que en el México la inflación estuviera en 2.15% en el mismo mes. Entonces ahí tienes un acarreo estadístico. Pero un punto relevante es que ha habido una sensibilidad bastante significativa en algunos productos y que continuamente mes a mes se han estado incrementando. ¿Qué productos son estos? Son los de canasta básica como alimentos, como frutas y verduras, algunos productos, por ejemplo, como el jitomate, el aguacate, que naturalmente es lo que está dentro de la comida nacional. Entonces, la perspectiva hacia adelante es que la inflación va a tender a descender de forma gradual. Estaríamos pensando que tal vez el pico ya lo registramos o tal vez esté en mayo por la presión que ha tenido también los energéticos, que es la parte más volátil, pero hacia la segunda mitad del año estaría descendiendo. ¿Dónde estamos visualizando? Podría ser alrededor de un 4.67% anual. Eso al final de cuentas estamos viendo que la inflación está subiendo y también los precios del productor, particularmente en alimentos, en algunos de canasta básica,
que corresponden a textiles, a cuestiones de esto, y al final podríamos estar considerando que puede haber un traspaso en los precios, una situación tal vez estructural que estaría dando lugar a presiones de inflación y una revisión de política monetaria tal vez hacia la segunda mitad del año. Perfecto. La política monetaria de la semana pasada mantuvo la tasa en 4%, ¿no, Carlos? Así es. Y bueno, para nuestros amigos de España, Vista Oil and Gas, por ejemplo, que es uno de los únicos dos SPACs que cotizan aquí en México, pues está reportando un 5.56 arriba, precisamente con lo que nos comenta Carlos, que la industria pues de los energéticos pues se encuentra, los precios son los que están estresados, ¿no? Y está lo alza. Carlos, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, como siempre, por estar con nosotros aquí en Negocios TV, y pues vaya, nos vemos nuevamente en un futuro. Muchas gracias. Nos vemos nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Manuel. Gracias a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vemos ahora la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que habla de liderazgo femenino en startups. Nosotros nos vemos mañana. Buenas tardes. Adiós. Welcome to Global Vision. I'm super happy to have here with us Alexandra Wilson. I love your name, by the way. It sounds so amazing. It's a tongue twister. Yes, and I think she's a champion in just funding companies, selling companies, amazing ideas. And I'm super excited to have this conversation with you. So welcome. Thank you for having me. So the first question is, tell me how it came about that you make this marriage between fashion and you also coming from investment banking. How this came about? Sure. So when I graduated college, a long time ago, I was trying to figure out what I wanted to do in terms of my career, and investment banking was a path that was very structured, and there was a process. The banks would come to my university to interview college seniors, and I interviewed and ended up working for Merrill Lynch, initially in Latin America, focused on the Latin America group out of New York. And then I got to move to London and was there for 2 years. And I loved the international experience of my 3 years in investment banking. I speak 5 languages. As you know, we were chatting in Spanish, but I also speak Portuguese and French and Italian, and got to use my love of languages and travel and international business at a very young age, because I was 22 years old. And then I went back to business school, which was always something I thought I should do. And while I was in business school was when I had a conversation with myself. No, I'm just kidding. And really went down a path of wanting to work as an operator in an industry that I was passionate about. And so I ended up going to work first for Louis Vuitton in their management and training program. So ended up in fashion, but I was equally interested in beauty. And I actually interviewed pretty seriously with Inditex. I almost took a job in La Coruña, which I've never actually been there. I was interviewing in New York, but the job would have been there. And I ended up working in luxury at Vuitton, but I was open-minded. It didn't have to be luxury. It just had to be a brand that interested me. And then I went from Louis Vuitton to Bulgari, where I ran the retail stores in the US. And then in 2007 is when my entrepreneurial journey began with Gilt. And how the idea of Gilt came and why? Because I've been interviewing a lot of entrepreneurs, and there's always a jump and a reason for the jump. What was for you that reason? Well, today is actually my anniversary. So I'm thinking back to May 12th, 2007, which is when I got married. And I think that
it was right after I got married that I started talking to one of my best friends, Alexis Maybank, and these two other engineers, Mike and Fong and Kevin Ryan, and they were working on a plan for what eventually became known as Gilt. And Alexis, one of my best friends, still one of my best friends, really convinced me to join her in the journey. And I, at the time, had never done anything truly entrepreneurial. I think I've always had an entrepreneurial spirit and personality, and I'm a self-starter and motivated. I don't take no for an answer. So I have always had a lot of entrepreneurial traits, but I had never done anything, you know, from scratch, from the beginning. And anyway, so they convinced me to join them. And in November 2007 is when we actually launched Gilt. And the idea really was, you know, you have to kind of take a moment and think back to what life was like in 2007. Think about your shopping behavior, think about how you used technology. A lot of people weren't even using an iPhone, they were on a BlackBerry. I mean, life was different. We weren't necessarily buying and consuming fashion online. We were still going to department stores and specialty stores in person. So the world looked very different 14 years ago. And effectively, we wanted to recreate the excitement of a New York City sample sale and bring that excitement online in a new shopping format. And so we never used the word sample sale. I'm sorry, we never used the word flash sale when we were describing our business and what we were about. We called it an online sample sale, but eventually the fashion industry started to call this idea of online sales that lasted for a limited time, they started calling them flash sales. And I can go on and on. I wrote a book about the experience. It's called By Invitation Only. But I think the reason I brought up my wedding is I think getting married and feeling this sense of I can do something a little riskier because now I'm a team of two and my husband had a more traditional job in finance. And so it was okay for me to take a riskier position. We didn't have children at the time. It was kind of a perfect moment in my life. I think timing is so important in everything that we do. So the timing was very relevant. I think I was open to taking a risk that I might not have been open to at a different stage in my life. And I'm fascinated by Glam Squad because I've been using it and using it and using it. Tell me how that idea came about also. You jump from Gilt and then you have this amazing idea. So Glam Squad initially existed before I got involved, and it was founded by a group of people, including two guys that I had gone to college with. And I ran into them at a Harvard entrepreneurial venture capital event in New York City. And they were so excited to reconnect with me and wanted to tell me about this business that they were just starting and they felt had a lot of potential, and they wanted to tell me about it. So we immediately got together. They explained, at the time, the idea was doing in-home services for hair, so blowouts in the comfort of your own home. And I loved that idea. As a busy mom and professional running around New York City, it really resonated with me. And as you can tell, I'm not very good at doing my own hair. I apologize. I don't look super glam. It's very warm and muggy right now in Miami, where I now live. And so initially I said I wanted to be an advisor to Glam Squad. I was still working at Gilt at the time, and they really convinced me to join them full-time as a co-founder and CEO. And I had never been a CEO at the time. And so I was really passionate about the mission and the vision of the brand, and really understood, if you could make beauty services accessible to
people at a relatively affordable price, so it wouldn't just be a service for the rich and famous, that would be pretty amazing. And it was 2014, it was when we were starting to see the on-demand economy booming and the Uber of everything happening. And it just seemed like a logical next step for me in my career. And I should say that while I was at Gilt, I advised and got involved on the sidelines of a number of startups. So now it's been over 60 startups that I've either advised or been an angel investor in. And I love applying all the lessons I've learned, the good, the bad, the ugly, to businesses that are growing and scaling and can benefit from some of the lessons that I've learned in many cases the hard way. And what is the last venture? Tell me, what are you doing right now? Because I know you sold these businesses, and I think now you're working with Clarisy. So let us know. Clarisy, yes, sure. So I am now back in the trenches. I feel more entrepreneurial than ever. I have launched a growth equity fund with an incredible partner. Her name is Lisa Myers, and Clarisy is a growth equity fund. We are investing in consumer companies and what we call tech-sumer companies. And we have raised $75 million, and we're investing at least $5 million into different consumer businesses that are already scaling. They're ideally profitable or very, very close to profitability, and they need capital and real strategic partnership from Lisa and from me to help them scale. So we're not investing really early stage. So it's not companies that are just beginning and founders have an idea and a big vision and they're kind of starting in their garage or their basement and early days. No, we are coming in once that business actually exists, it works. There's product market fit. There's a consumer that's buying the product or the service on a repeat basis, and the company needs capital to scale and expand. It could be to hire more people. It could be to start a new revenue stream or expand into a new category or country. And we come in and we bring our expertise. My partner, Lisa, has been an incredible global investor her whole career. She was most recently a partner at L Catterton. And we have this great dynamic where I have been an operator, so I know the blood, sweat, and tears in the trenches, and she has a macro vision and is thinking about what is the exit and how do we strategically grow the business to get you to a fantastic exit that's in line with what the founders want and of course what investors want as well. Well, I love that idea. And also I would like to know, what is the lessons that you wish you know when you just started the first time with Gilt? I mean, there's so many lessons learned. I think that as a personality, I have the tendency to put a lot of pressure on myself and to worry a lot. I remember my younger self in high school. I was always worried. I had big goals and dreams, and I was just often a little anxious that how would I get to execute on my goals and dreams and vision and whatever that goal might be in the moment. And I think that I wish someone had told me to just calm down and relax, and things have a way of working out the way they're supposed to. Now I tell that to a lot of entrepreneurs and founders on a regular basis. I think sometimes we are our harshest critics, and absolutely, and that's okay. I think it's important to be really driven and goal-oriented and ambitious. I prefer that to the other extreme, but for those of us that do put so much pressure on ourselves, sometimes you need to hear, slow down, relax, take a deep breath. Sorry, you see my new COVID puppy. Se llama so Churro. Cute. Me encanta el nombre Churro, lo más. She's waving. She's a very social dog. So I love it. Sorry about that. No, I love that he's here with us. Perfect.
And you know what? I love the fact that you work so well with women. You just explained your new partnership and you put so much passion and so much happiness in the fact that you're working with a woman and you both have different strengths and you put them together to move forward. What advice you will give to female startups who want to hire other women? And I think that the way that you portray how easily is work with women, what kind of advice you would give about that? Well, I wish we lived in a world where we would always be searching for the most qualified person for a job or for a role, and we didn't have to be thinking about, how do we find more women to be more diverse, or how do we find more people of color to be more diverse. I just wish that that was a natural way of how all people operated and businesses existed. So I'll just put that out there. I think that, I grew up in New York City and I went to a girls' school for 10 years. And I think for me, gravitating to other women is just part of who I am and my DNA, so to speak. There probably are women out there who can get competitive or jealous with other women. I'm not that way. I've never been that way. I don't really understand that mentality. For me, if I can open a door for another person, especially a woman who maybe hasn't had as many opportunities or doesn't have as deep a network, why wouldn't I do that? I'd always want to help someone. Today you and I are meeting for the first time, but if I can ever be helpful to you, of course I would do that. And I have a feeling you would do the same for me. So, I think in terms of working with anyone, women, men, it's a question of communicating with people and understanding what are the strengths and weaknesses of others, and making sure you are transparent about everything in a business. When I was earlier in my career, sometimes having difficult conversations didn't come naturally to me. I will say, when I had to give a review to someone, I loved giving all the praise, but then when I had to work on some constructive feedback, that was hard for me to do. And I learned with experience and time and age that when you give feedback, even if it's critical, it actually makes people better. So I would say, when you're working with people, set them up for success, set your team up for success, communicate. And if something's not working, you gotta address it very quickly and early on, because rarely, if things are not working that well, rarely do they just get better and fixed over time. You have to put an effort into making things better, and sometimes that takes work and painful conversations, but I think it's worth it in the end. And I love working with women, I'll just say, but I like working with guys as well. I think I just enjoy working around people who are smart, who teach me, who inspire me, who motivate me. And I always like to be around the people who are what I call the uppers and not the downers. Why spend time with people who bring you down and who make you feel badly about yourself? Seek the people in your life who bring you up. You know what? You share such an amount of wealth of wisdom right now that I don't know how to reframe it. But I mean, there is one thing that you said that really I think it's important to talk a little bit more about it. You said you wished we are in a world that what it matters is the talent, and it doesn't matter if it's gender or color or anything like that. How do you think that diversity is going to play a role, particularly with all these new investors and entrepreneurs that they want to start new companies? And you mentioned the role of diversity, how important it is that we really create companies that they feel that way, and I could see that you mean it. And you also give us so much wealth of knowledge about how it's all about transparency and communication. And I would like to know your views about where are we going in the world, and what advice you also will give to startups to really be more inclusive. I wish I had all the answers. I think that we've come a long way in a short period of time. When you think back to a year ago, and
the BLM movements that were happening across the US. I think that now diversity and inclusion is a critical part of big companies because they recognize how far behind they were. And I think it takes time to get to where we're striving to in terms of goals for companies. I think it's important. Each company, each team has to figure out what their realistic goals are to be more equitable. And, you know, that comes across, what does your team look like? Is it diverse? It's also, are people paid equitably? You know, there's a lot of studies out there that women aren't necessarily paid the same for an equivalent job that a man has. So there's a lot of work to be done, but I think you have to be positive. And if it means that some of us have to work twice as hard to prove that we're capable, then we should work twice as hard. And maybe that's not fair, but you know, as I was told as a little girl by my parents, life isn't fair, and I tell that to my kids. And so you don't take no for an answer, and you hustle. And you know, we can't choose some of the circumstances that we've found ourselves in, but we can all come together and make things better. And I love seeing that, starting with investors, you're seeing efforts being made to try to invest in diversity and inclusion. There's a lot of work to be done. I'll tell you, as the first time fund manager, Clarissy's our first fund and is the first of what I'm sure are going to be more funds. It's not easy. Even with all my experience and all my partners' experience, we are treated as a first-time fund. And even with a lot of initiatives out there to try to fund emerging managers, a lot of initiatives to fund emerging managers, and I'm even Cuban, it's still very hard to raise capital. Wow. Well, I think you leave us with a lot of insights and great tips. And just one more question, just to conclude. You moved recently to Miami, and you leave us here in New York. I'll go back a lot to visit, don't worry. What difference do you see? And also, because you know that the atmosphere in business in New York, you know how it is, but I know that there's been a lot of changes in Miami, also in Florida. So I would like to know, why is the reason that you move? It has more professional, it was because of COVID. I mean, just let us know. I've always loved Miami, especially Key Biscayne. And I think for me on a personal level, and my husband and children, COVID made us realize that we could build our careers in a place other than New York. And we never really thought that would be possible. We thought we'd move to Key Biscayne when we were older and retired and our children were in college. And we just made a decision a little impulsively to move here last April. We made the decision and we moved in June, and we're so happy. I still feel very connected and tied to New York and my friends, and I think I'll be going back a lot. It will always be an important part of who I am. I am a real New Yorker, but it's nice to actually live in my happy place. I mean, this has always been a dream, and now it's wonderful that it's the reality. Thank you so much for spending the time with us, for being so open to speak with us. And also, I think that the fact that you said that it doesn't matter where you are who you are, and you could do business anywhere, also leave us with this wonderful idea that that's what COVID did to a lot of us. You don't need to be sticking to a place. And as a New Yorker, I also have this limited belief that if I'm not here, business will not run in a certain way. So thank you also for sharing. It was like this message was in the perfect time. Well, thank you. It was so nice to meet you, and you are amazing. So I'm glad to now have you in my world. Thank you. And soon I will be definitely in Miami, and I hope to see you then, okay? Wonderful. Thank you for this time with us. Thank you so much. Thank you.